ingresos para el 2014. Por favor, senadora. Con su permiso, señor presidente, antes de iniciar quisiera agradecer el apoyo de todos los miembros de mi bancada, en especial de mi coordinador, Jorge Luis Preciado, al presidente de la Comisión de Hacienda, senador José Yunes Zorrilla, y a todos los miembros de la Comisión de Hacienda, en especial al senador Carlos Mendoza Davis y al senador Penchina, y agradecer muy especialmente la sensibilidad de todas y de todos ustedes que han acompañado durante un año esta lucha que toca lo más valioso que tenemos, que es la vida de las y los mexicanos. Muchas gracias. Las batallas que surgen no del poder político, ni del económico o la posición social, sino aquellas que pelean los ciudadanos comunes y que buscan defender la verdad, el conocimiento y la solidaridad con los nuestros, son las batallas que vale la pena luchar. El día de hoy me siento profundamente orgullosa de ser la voz de esos ciudadanos, mujeres y hombres jóvenes, quienes con convicción en el corazón y buscando únicamente proteger la salud de los nuestros, las y los mexicanos, se involucraron en tomar la primera de muchas medidas que son necesarias para abatir la epidemia de obesidad que padece nuestro país. Este día damos el primer paso para resolver un problema que nos atañe a todos: las 80,000 muertes por diabetes que pueden prevenirse con acciones efectivas. Hoy, compañeras y compañeros, este impuesto es una realidad. Sin embargo, es imprescindible que se asegure que los recursos que se obtengan se destinen en su totalidad a cumplir con el derecho humano de acceso al agua potable, así como a programas de prevención y atención de la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas relacionadas como medida urgente para abatir este mal. El camino apenas comienza. El haber aprobado este impuesto conlleva una gran responsabilidad y obliga al gobierno que encabeza el presidente Peña Nieto a generar programas realmente efectivos. Este gobierno tiene en sus manos uno de los mayores problemas de salud pública que hemos enfrentado en nuestra historia los mexicanos. También tendrá, a partir de la aprobación de esta ley de ingresos, el presupuesto más grande en la historia de nuestro país, con un monto superior a 4 billones de pesos. Su tarea será traducir esa gran cantidad de recursos en bienestar para todos los mexicanos. Nuestra obligación como Poder Legislativo y la de los ciudadanos involucrados en esta lucha consistirá en vigilar que cada peso recaudado sea bien utilizado y esta tarea se cumpla. La única justificación para establecer un impuesto especial sobre un producto se sustenta en evitar las consecuencias nocivas que provoca su consumo. Por tal motivo, lo congruente es que todo lo que se recaude se utilice a actuar en favor de la causa. Precisamente ese es el espíritu de esta reserva: solicitar que la totalidad de los ingresos que se recauden por concepto de impuesto se destinen a pagar una deuda ancestral que tenemos con los que menos tienen: el acceso al líquido vital que hace posible la vida, el agua. Según la Encuesta Nacional de Salud, en 2008, solamente 55% de las primarias
y 60% de las secundarias a nivel nacional cuentan con agua potable, mientras que 9 millones de mexicanos no cuentan con este servicio en sus casas. Tenemos muchos retos por delante. Por ello, y para cerrar esta primera medida con éxito, les propongo que se adicione un artículo 6º transitorio al dictamen correspondiente a la minuta de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, para que el presupuesto de egresos de la Federación prevea una asignación equivalente a la recaudación que corresponda a la Federación, una vez descontadas las participaciones que corresponden a las entidades federativas por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a las bebidas saborizadas, en términos del artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, para destinarse a programas de combate a la desnutrición, a la atención y prevención de la obesidad y enfermedades crónico-degenerativas relacionadas, así como el acceso de agua potable en zonas rurales, en escuela y en espacios públicos. Por eso pido su apoyo en favor de esta reserva, para que los recursos recaudados por el impuesto especial a las bebidas azucaradas sean en su totalidad utilizados para salvaguardar la salud de las y los mexicanos. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, senador. Solicito a la Secretaría de lectura la propuesta de adición de un artículo 6º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2014 e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura. Artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Artículo 6º. El presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 deberá prever una asignación equivalente a la recaudación estimada que corresponda a la Federación, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las entidades federativas por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, en términos del artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, para destinarse a programas de combate a la desnutrición, a la atención y prevención de la obesidad y enfermedades crónico-degenerativas relacionadas, así como el acceso al agua potable en zonas rurales, en escuelas y espacios públicos. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la senadora Marcela Torres. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora Maqui Ortiz y después el senador Zoé Robledo. ¿A favor? A favor los dos. Con su venia, señor presidente. Respaldo la propuesta de mi compañera. El Senado aprobó 2 impuestos, uno a las bebidas azucaradas de 1 peso por litro y otro de 8% a los alimentos de alta densidad calórica. Debo decir que la obesidad y sobrepeso son un grave problema de salud pública. 7 de cada 10 mexicanos la padecen y sobre todo ha penetrado en nuestras familias como una cultura poco saludable que hoy afecta a niños y adultos por igual. Nuestro sistema de salud no podrá enfrentar el gasto de las enfermedades crónico-degenerativas asociadas a sobrepeso y obesidad que hoy aquejan a nuestra sociedad y que cuestan hoy más de 60,000 millones de pesos. Sin embargo, debe quedar claro que 1 peso al refresco o a las bebidas azucaradas disminuirá la obesidad y sobrepeso en solamente 1%, que significa 20,000 casos menos de diabetes, que aunque es muy valioso, es insuficiente. En el caso del 8% de la comida de alta densidad calórica, sabemos que este porcentaje disminuirá el consumo
pero sus alcances en salud no están hoy documentados, por lo que no hay un referente basado en evidencia científica que haya determinado este porcentaje. Sin embargo, sí quiero decir que votaré a favor de esta adición por el fondo que tiene esta adición, que es poner en la mesa de debate un problema de salud pública importante. Considero que el compromiso que verdaderamente debe hacer el Ejecutivo es invertir el 100% de ese recurso en salud, ya sea para investigación, programas de prevención, bebederos en las escuelas, etcétera, como una buena forma de festejar la Estrategia Nacional contra Obesidad y Sobrepeso que fue lanzada hoy por el Presidente de la República. Porque si así no fuera, entonces podríamos pensar que lamentablemente solo fue un pretexto recaudatorio. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Senador Zoé Robledo, por favor. Muchas gracias, senador presidente. Qué bueno que este está siendo uno de los últimos debates sobre esta reforma hacendaria, porque en algún momento parecía que este debate sobre el agua o el refresco se iba a dar nada más en las planas de los periódicos, con infinidad de desplegados en ambos sentidos, hay que decirlo, que se publicaron en las últimas semanas. Qué bueno que estemos dando el debate y dando las razones para apoyar esta iniciativa tan importante. Porque cuando se plantea la disyuntiva de agua o refresco, me parece que es una disyuntiva social que había permanecido invisible en durante mucho tiempo, y que hoy se visibilice era fundamental, porque creo que nunca se entendió bien que no era nada más el tema de grabar el refresco y si tenía implicaciones de salud o no, sino cómo podíamos lograr a través de esta medida que más mexicanos superaran esta demente disposición al agua que nos presenta hoy un país en donde más llueve, hay menos cobertura de agua potable. Qué bueno, de verdad lo celebro, porque ya se ha dicho aquí, México ocupa el segundo lugar en obesidad a nivel mundial, el primer lugar en mujeres, y de acuerdo a esta multicitada Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el país registra la alarmante cifra de 5.6 millones de niños obesos entre los 5 y 11 años y los 6.3 millones de adolescentes que sufren esta enfermedad, que nos plantea que 1 de cada 3 niños en México sufra obesidad. Sin duda, el consumo de refrescos y de bebidas azucaradas en nuestro país ha incidido de manera determinante en este problema y en otros como la diabetes. En México, el hecho de que se consuman 163 litros de refresco al año por persona, pues es evidencia de que tiene una incidencia directa, pero hay que considerar que no solamente hay que contar los 163 litros per cápita, sino la falta de consumo de agua, que esta medida que ha presentado y ha defendido la senadora Marcela, pues hoy se haga realidad. Entonces, agua o refresco, creo que tiene que ver con datos, con cifras de una epidemia y una alarma nacional. Y no hay que ir muy lejos, porque organizaciones de la sociedad civil en México, como las que están reunidas en esta Alianza para la Salud Alimentaria, han expresado justamente que una de las principales raíces del problema es la falta de agua para beber. Y es que en realidad no hay agua potable en las casas, porque no hay agua potable en las escuelas, porque no hay agua potable en los parques, en los jardines o en las plazas públicas. Y con toda sinceridad, yo les preguntaría, compañeros, ¿quién bebe hoy directamente agua de la red pública? ¿Qué niño en una escuela puede confiar que puede beber del agua que se dispone en el baño de la escuela cuando hay baño? ¿Cuántos de nosotros, compañeras, compañeros, tomamos agua aquí en el Senado directamente de la red pública?
¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque no confiamos en su sanidad, no confiamos en su inocuidad, ni confiamos que esté limpia y tememos contraer alguna enfermedad si lo hacemos. A nuestro alrededor se extinguieron esos sencillos pero utilísimos servicios tan comunes que en muchas ciudades del mundo existen, los bebederos. También al parecer se extinguió en México la obligación de los gobiernos locales de suministrar agua potable, es decir, agua bebible, consumible y consumible para cualquier ser humano, y dimos paso a una práctica, a un hábito que está hoy muy arraigado en todos lados, que es beber agua embotellada. En fin, creo que es un paso importantísimo. Además, estamos dando cumplimiento a una disposición constitucional que fue apoyada por todos los partidos políticos en su momento. Creo que sería iluso pensar que solo por el efecto del incremento al impuesto a los refrescos, los mexicanos van a dejar de consumirlos, sobre todo si no cuentan con una alternativa asequible, sana y económica. Por eso, en ese sentido, aumentar la disponibilidad y acceso al agua potable en escuelas y espacios públicos, en aras de desincentivar el consumo de bebidas azucaradas e hipercalóricas, resulta relevante en un debate no solo sobre impuestos, sino un debate sobre salud pública. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador. Por no haber más oradores inscritos, consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aceptada la propuesta, señor presidente. Hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 6º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2014. Procedan, por favor. Sube Mario Delgado. No lo veo.
¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 99 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el artículo 6º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2014. Se concede ahora la palabra al senador Mario Delgado Carrillo para presentar su propuesta del artículo 2º del proyecto de decreto. Por favor, senador. Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros, es lo mismo del voto particular, pedir que se vote en contra del artículo 2º de esta ley, del decreto, porque es ilegal pedir la ampliación del déficit público para 2013, porque ya lo aprobamos en diciembre del año pasado, para la ley de ingresos en 2014, porque además el día de ayer la Secretaría de Hacienda publicó su tercer informe trimestral. Informa que el déficit público total acumulado a septiembre es de 188,000 millones de pesos, pero además lo justifica diciendo que está acorde a la ampliación del déficit solicitado. Es decir, ya se está gastando el dinero sin que esto esté autorizado. Repito que según la Constitución, en el artículo 126, se establece la prohibición de hacer pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto. Por lo tanto, no pueden gastar si esto no ha sido autorizado. El 134 dice que los bienes y recursos económicos del Estado no pueden ser manejados al libre arbitrio de los funcionarios, como se está haciendo en esta ocasión. ¿Cuál es la consecuencia de que esta Asamblea vote en contra de ese artículo? Que tendría que aplicarse la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que obliga a que en caso de una caída de ingresos como la que se está presentando, el gobierno tenga que reducir su gasto en comunicación social, en gasto administrativo no vinculado a la atención de la población y el gasto en servicios personales. No podemos avalar que se viole una ley, no podemos hacerlo porque se fijaría un precedente en el cual pues realmente no importaría lo que se aprueba en la ley de ingresos, porque se tendría la facilidad, la facultad al año siguiente simplemente de pedirle al Congreso que apruebe lo que se han gastado, que le pase al Congreso la cuenta. Insisto, este conjunto de medidas ya se aprobó aquí, la deuda que se plantea, ya se aprobó el déficit que solicitó el gobierno, pero no vamos a poder engañar a los mercados. Esta es la última oportunidad para que acotemos este exceso de gasto que se está teniendo, que no violemos la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque de aquí en adelante pues se va a volver poco creíble que vamos a tener responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Yo no sé si porque hoy es noche de brujas estamos aprobando un paquete económico de horror que va a asustar a los mercados y, como dice la gente, a las familias y a las empresas las va a dejar muy brojas. Votemos en contra del artículo 2. Gracias. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta del artículo 2º que presentó el senador Delgado e inmediatamente consulta a la Asamblea en votación económica si se admite discusión. Artículo 2º se suprime.
Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Por no haber oradores registrados, hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Llévese el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 2 del proyecto de decreto. No, es que, perdón, tiene la palabra. Perdón, todos estamos cansados y el script viene insistentemente en que no esté el senador. Por favor, el senador Roberto Gil tiene el uso de la tribuna para presentar propuestas sobre el mismo artículo. Discúlpeme, senador. Gracias, presidente. Se entiende, después de una noche larga, cobrando impuestos. Con su venia, señor presidente. Antes de comentar el artículo 2 del dictamen, quisiera me permitiese la Asamblea hacer un comentario sobre el artículo 6 transitorio de la Ley de Ingresos que acabamos de aprobar. Fíjense bien cómo quedó la redacción. El presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2014 deberá prever una asignación equivalente a la recaudación estimada que corresponde a la Federación, y aquí viene la letra chiquita, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las entidades federativas para los programas contra la obesidad, es decir, 0. Esto es lo que acabamos de aprobar, reformas light, endulcoradas. Quisiera comentar el artículo 2 del decreto, que como bien decía el senador Mario Delgado, se trata de una modificación a la Ley de Ingresos vigente para 2013. Y lo que plantea esa reforma es aumentar el techo del endeudamiento, la deuda permitida para pagar el gasto. En el 2012, el presupuesto de egresos aprobó un déficit del 0.4% del Producto Interno Bruto, 0.4%. De aprobarse el artículo 2 de este dictamen, el endeudamiento para 2013 sería cercanamente al 3% del Producto Interno Bruto. 65,000 millones de pesos adicionales para cuadrar las cuentas de 2013. En 2009, cuando México experimentó una de las mayores crisis económicas globales, el gobierno, actuando con total sentido de responsabilidad, redujo el gasto, en pleno año electoral, por cierto. 70,000 millones de pesos de reducción del gasto en el primer semestre de 2009, precisamente para que las cuentas salieran y el presupuesto se ajustase a lo aprobado efectivamente por la Cámara de Diputados. Hoy, el 31 de octubre del 2013, vamos a votar una modificación a la Ley de Ingresos para otorgarle 65,000 millones de pesos más de deuda al gobierno para que gaste en 2 meses lo que no ha podido gastar en todo el año. Vamos a aprobar, van ustedes, senadores del PRI y 11 senadores del PRD, van ustedes a aprobar 485,000 millones de pesos de endeudamiento para el 2013, que adicionales a los que ya aprobaron en el artículo 2 de la Ley de Ingresos, que hoy se aprobó, adicionales a los 570,000 millones de pesos más los 10,000 millones de dólares. Esto es lo que una mayoría del grupo parlamentario del PRI y 11 socios del PRD están a punto de acometer. Deuda para todos los mexicanos, deuda para cuadrar las cuentas del presupuesto. Desde hace 15 años, este país asumió una regla de disciplina financiera, de disciplina hacendaria. El presupuesto y los ingresos que se aprobaban en la Cámara de Diputados en el año previo se cumplían a cabalidad durante el ejercicio. Si faltaban ingresos, se reducía el gasto. Nunca vino un gobierno de Acción Nacional a pedir 2 meses antes del cierre del ejercicio que le aumenten la deuda para pagar más gasto. Nunca venimos a pedirles ese atropello para México. Senador.
Sonido en el escaño del senador Omar Fayad. Con ¿Para mucho qué gusto, efecto? señor presidente. Señor presidente, pedirle al señor orador que está en tribuna guarde respeto por esta soberanía y por los grupos parlamentarios y los partidos políticos aquí representados. Me parece una grosería y una falta de cortesía política a sus compañeros, amigos y pares que hable de sociedades. Nosotros no tenemos sociedades y por eso queremos que se haga la aclaración del caso. Y nada más déjeme Senador Omar, yo pensé que era para formular pregunta. Senador, tengo que aclararle un hecho. Eso entonces será, si es una aclaración de hechos, es posterior. Déjalo terminar al orador y después, para Le hecho, la aclararé senadora. al final el hecho. Gracias. Presidente, me ha interpelado el senador Fayad, en consecuencia gozo de un tiempo para responderle, si me lo permite. Gracias, señor presidente. Entonces no entendí para qué me pidió la palabra. No me interpeló, pero pidió la palabra, se la concedieron y luego dice que no interpeló. Pues en fin, miren, la Real Academia de la Lengua Española define sociedad como una alianza, una unión entre partes diferentes. Entiendo, a menos que ya se hayan coaligado en un solo grupo parlamentario, que el PRI y los 11 senadores forman parte de expresiones diferentes. Por eso hablaba de sociedad, no sociedad mercantil, senador Fayad, sino sociedad política, parlamentaria, y mejor dicho, senador Fayad, fiscal, sociedad fiscal. Decía hace un momento que nunca vino un gobierno de Acción Nacional a pedir 2 meses antes del cierre del ejercicio que se le aumentara el endeudamiento para pagar las cuentas. Orgulloso, el secretario de Hacienda al inicio de la administración envió el paquete económico con déficit cero. Pues sí, en ese momento quería ganar el aplauso de los mercados para tener una cálida recepción en el mundo financiero. Hoy deben saber los mercados que el secretario de Hacienda y el gobierno han cumplido su palabra, porque este ejercicio no va a cerrar con déficit cero. No va a cerrar con un ejercicio de responsabilidad financiera. Va a cerrar con 485,000 millones de pesos adicionales de endeudamiento para pagar el presupuesto. Lo que hace un gobierno responsable, lo dice la ley claramente, la ley de responsabilidad hacendaria, que por cierto el PRI votó en legislaturas anteriores. Van a cerrar ese ejercicio con este endeudamiento. Lo que hace un gobierno responsable es reducir el gasto. Es apretarse el cinturón, es corregir programas, es, insisto, reducir el gasto. Yo entiendo muy bien, senadores del PRI y 11 socios parlamentarios, que les molesta mucho que les digamos esto en la tribuna. Ustedes, a continuación, con su voto, van a concretar la peor reforma fiscal que ha tenido este país y van a concretar un atropello para esta nación. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Omar Fayad, después la senadora Dolores Padierna para hechos y después el senador Ríos Peter. También sonido en el escaño. Señor presidente, quise hacer uso solamente desde mi curul, no hacer uso de la tribuna, porque el objetivo de mi participación no es dejar al final comentarios para pasar a lucirme. Simplemente es dejar muy claro que para lograr una gran reforma hacendaria como la que hoy se está planteando, se requieren lograr consensos. Los consensos se logran con trabajo, los consensos se logran pactando acuerdos, los consensos se logran con el ánimo de sacar adelante las cosas. Ese es el ánimo que ha tenido mi partido, el PRI, para poder platicar con las demás fuerzas políticas y luego entonces llevar a cabo los consensos necesarios. Yo no puedo entender que se hable peyorativamente de una palabra que todos conocemos perfectamente en el diccionario, pero entendemos cuando se usa el término peyorativo y la ironía. Por eso exigía yo un poco de respeto para darle el nivel que tiene este Senado de la República. Sin embargo, finalmente
le comento a esta honorable asamblea, cuando un partido busca de aliado a otro para competir en un proceso electoral, ¿cómo le llamarán? Pregunto. Cuando un partido busca a otro con el simple hecho de buscar un acuerdo para temas en particular, yo creo que estamos en la tesitura, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, de hacer nuestro mejor esfuerzo, todos, porque creo que México vale la pena para que hagamos los acuerdos y consensos necesarios. Es cuanto, señor presidente. Senadora Dolores Padierna, tiene uso de la tribuna. Para hechos también se inscribe. Sonido en el escaño del senador Gil. ¿Para qué efecto? Para hacer una aclaración al senador Fayad sobre el uso de mis términos. Cuando dos personas diferentes se juntan para compartir ingresos y gastos, se llama sociedad, sociedad conyugal. Por favor, senadora Padierna. Tiene uso de la tribuna. Leo el orden de los oradores, por favor, senadora. Senadora Dolores Padierna, después el senador Ríos Peter, después el senador Fidel de Médicis, después la senadora Angélica de la Peña y después el senador Pedrosa. Yo vengo a apoyar la propuesta del senador Mario Delgado y no creo que el tema deba de relativizarse porque es un tema demasiado grave y requiere un análisis sereno y decisiones concretas. En primer lugar, en la deuda que se está solicitando de 480,000 millones solo para el año que entra, más el 2% del gasto neto total, y lo que arroja la cifra del gasto neto total son 89,000 millones de pesos más, es un asunto que no aguantan las finanzas públicas. No solo eso, sino que es un hecho muy grave y propongo que se sume el 30% de la votación de esta Cámara al menos para demandar la inconstitucionalidad de esta medida aprobada. Porque aprobar deuda única y exclusivamente le corresponde al Congreso de la Unión. Única y exclusivamente el Congreso tiene la facultad señalada en el artículo 73 de reconocer, de dar las bases para que el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre crédito de la nación, para aprobar dichos empréstitos, para reconocer y mandar pagar dichos empréstitos. El Ejecutivo no tiene facultades para decidir ten más deuda. Dirán ustedes, lo aprobaron las dos cámaras, sí, pero este no es el procedimiento legal para autorizar nuevo endeudamiento. Por lo tanto, me parece grave por dos cosas. En primer lugar, por el monto. Si con Ernesto Zedillo, cuando pidió 552,000 millones de pesos para el Fobaproa, se hizo consulta nacional, pasaron muchas cosas, ¿por qué hoy, simplemente en 2 noches, se aprueban montos de 580,000 un día y de 89,600 millones en otra noche y nadie diga nada? Entonces los montos son inaceptables, son irresponsables, van contra las finanzas públicas, contra el futuro del país y contra la viabilidad financiera que se requiere en situaciones de recesión, de pobreza y de estancamiento. Pero es más grave también, o igualmente grave, el hecho de que el propio Congreso viole las leyes que hace, viole la Constitución, como también las normas marcan
que solamente la Suprema Corte de Justicia puede decidir sobre quién tiene la razón sobre hechos inconstitucionales, se puede hacer el procedimiento legal. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por otra parte, marca el procedimiento cuando se registre una caída de ingresos, y solo cuando se registren caídas de ingresos, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto terminó el año con aumento de ingresos y subejercicios. Entonces, ¿para qué está pidiendo tanto dinero para el año que entra si ni siquiera se acaba lo que se le autoriza y encima los ingresos se le disminuyen por falta de eficiencia administrativa? Pero en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 21, fracción tercera, inciso C, establece que cuando la caída sea de hasta un 3% de los ingresos por impuestos, el Ejecutivo debe enviar a la Cámara de Diputados la propuesta de recorte de presupuesto, no de aumento de deuda, es de recorte de gasto corriente. Y aquí estamos autorizando fast track un montón de violaciones a las normas. Por eso el senador Mario Delgado tiene toda la razón de llamar a la responsabilidad al Senado. ¿Quién más que nosotros debemos hacer actos responsables en bien de la nación? Es cuanto. Gracias, senador. Tiene uso de la tribuna el senador Ríos Peter. Senador Ríos Peter. Gracias. Con su permiso, señor presidente, a mí me apena mucho escuchar participaciones como la que me antecedió, que han sido la característica, como la que antecedió por parte del Partido Acción Nacional, sin duda, una disculpa a mi compañera la senadora Dolores Padierna, porque lo que he encontrado, y lo debo decir con toda franqueza, a lo largo de todo este debate de las últimas semanas de parte del Partido Acción Nacional, no solamente es una falta clara de propuesta, no solamente ha sido una intención de buscar hacer una suerte de campaña política que sin propuesta ha dejado una total ausencia de la bancada panista, y donde lo único que nos ha tocado escuchar a quienes estamos aquí en esta asamblea son diatribas, son ataques, es llevar a la frivolidad del ataque político la carencia de una posición respecto a un tema tan importante como el asunto de los impuestos. Y lo digo con toda puntualidad, porque cuando se habla de sociedades, a mí me recuerda o me trae a la mente la sociedad que pueden tener algunos senadores con dueños de casinos. Esas son sociedades. O las sociedades que puede tener un gobierno con espías norteamericanos para que se violente la soberanía nacional. Lo digo, compañeros y compañeras, en el afecto que le tengo a muchos compañeros de la bancada panista, porque he visto un panismo totalmente desdibujado, un panismo que no ha tenido propuesta, un panismo que en su ausencia del día de ayer, pues si algo dejó claro, no solamente fue escaños vacíos, sino que también los cabilderos que estaban aquí buscando que los privilegios que esta iniciativa golpeaba y golpea, pues no estuvieran aquí. A las 8 ya se habían ido los cabilderos porque no tenían una bancada que los estuviera defendiendo. Entonces yo les quiero decir a aquellos que después de este debate se suben con la intención de golpear, de hacer una frivolidad del debate político, que ese desdibujamiento realmente le afecta a México. Porque si tuviéramos una bancada que hubiera puesto una propuesta que verdaderamente hubiera podido contrastar, tal vez hubiéramos mejorado, tal vez hubiéramos sacado más temas de combate a la corrupción, compañeros,
tal vez hubiéramos sacado más temas de transparencia, tal vez hubiéramos sacado más temas de fiscalización, que son los temas que este debate deja pendiente. Porque esto, compañeros, no es un cheque en blanco para ningún gobierno. ¿Estamos de acuerdo con la parte fiscal? Sí, lo digo. Y yo lo voté a favor, ya lo voté y lo seguiría votando. Pero lo dejo con toda claridad, esto no es un cheque en blanco. Necesitamos fiscalización, necesitamos transparencia y necesitamos combate a la corrupción. Yo invito al Partido Acción Nacional que se sume en ese esfuerzo, que no sigan haciendo una campaña tal vez demasiado fácil, y que aprovechemos este momento que terminará sin duda alguna el día de hoy para construir un nuevo momento institucional en el combate a la corrupción. Es cuanto, señor presidente.